Unidad 3. Mi nombre es Jimmy Jonel Moreno Can. El capítulo 3 dice que son las relaciones económicas internacionales. Balanza de pagos. Vamos a leer un concepto de Gutiérrez que dice la naturaleza de los movimientos de las divisas que se hacen en un país hacia y desde el resto del mundo es variada y tiene diferentes orígenes que incluyen exportaciones, importaciones, inversión extranjera. Esto con el fin de llevar un registro ordenado y comparable de todas estas transacciones se requiere un sistema riguroso, conocido como balanza de pagos, la BP, e indica la posición financiera de una economía frente al resto del mundo. ¿Qué es la balanza de pagos? Se entiende como un registro contable que resume todas las transacciones económicas realizadas entre un país y el resto del mundo durante un periodo determinado. Se dividen en dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capital financiera. La cuenta corriente incluye el comercio de bienes y servicios, ingresos y transferencias, y la cuenta de capital financiera abarca inversiones y movimientos de capital. La balanza de pago ayuda a evaluar la situación económica de un país y su relación con el resto del mundo. Están las residentes y no residentes. ¿Qué son los residentes? Pues básicamente son las personas o entidades que tienen su domicilio o sede principal en un país determinado. Esto incluye ciudadanos, empresas registradas en cualquier persona que reside de manera habitual en ese país. Y los no residentes pues son aquellos individuos o empresas que no tienen su domicilio ni sede principal en un país en cuestión. Pueden ser extranjeros o empresas extranjeras. Balanza de pagos. Tenemos la balanza por cuenta corriente y de capital y la balanza financiera. Por la balanza de cuenta corriente puede ser balanza comercial de servicios de renta o transacciones. Y la balanza por cuenta de capital puede ser transferencias de capital y adquisición de inmateriales, financiamiento de inversiones. Simplificación económica del equilibrio. Esto se refiere a la idea de que en un mercado los precios y las cantidades se ajustan por igual a la oferta y la demanda. La simplificación económica del equilibrio es un concepto fundamental en economía que ayuda a entender cómo funcionan los mercados y cómo se establecen los precios. Tipos de balanza. La balanza de pagos sirve para destacar las ventajas competitivas de un país y sus debilidades. Y si se mantiene equilibrada, ayuda al logro del crecimiento económico y, y lo mantiene equilibrado. La balanza de pagos está formada por grandes subbalanzas. Tenemos tipos de balanza como la balanza de cuenta corriente, balanza por cuenta de capital y la balanza por cuenta financiera. Saldos de la balanza de pagos, equilibrio, superávit y déficit. Los resultados de la balanza de pagos son fundamentales para determinar cuál es la situación del país, además de que permite realizar un diagnóstico de los movimientos monetarios. Entramos al capítulo 4 donde dice las relaciones monetarias internacionales. El tipo de cambio nominal y real. ¿Qué es el tipo de cambio nominal? Es aquel tipo de cambio de la actualidad, sin considerar los precios entre los países. Y el tipo de cambio real es el tipo de cambio ajustado por las diferencias de la inflación entre los países. Refleja la relación real entre la capacidad adquisitiva de las monedas. Tenemos la variación del tipo de cambio, puede ser apreciación y depreciación. ¿Qué es la apreciación? Una apreciación de la moneda nacional significa una subida de precios en términos de la moneda extranjera. Por ejemplo, el dólar se aprecia o se deprecia. La depreciación, una depreciación significa que una moneda pierde valor con respecto a otra. Ejemplo, el bolívar frente al dólar. Mercado de divisas. El mercado de divisas es un mercado global donde se intercambian divisas, o sea, las monedas de cada país, de diferentes países. Es el mercado financiero más grande y líquido del mundo. Operaciones de cambio, también conocido como mercado de tipos de cambio, es un mercado internacional en el que se compran y se venden divisas. El objetivo de este mercado es mejorar la mecánica que existe en el comercio internacional respecto a los flujos monetarios que se derivan de este. Equilibrio de mercado de divisas. Dentro de la teoría económica se encuentran los postulados en los que se determina el equilibrio de los mercados, es decir, el punto del cual la oferta y la demanda de determinado mercado se hacen exactamente iguales. Para el mercado de divisas también existe este equilibrio. Tipo de cambio fijo se da cuando el gobierno de un país determina la cantidad de su moneda nacional que se entrará por una divisa. Esto con el objetivo de mantener el valor de su moneda constante a través del tiempo. Tipo de cambio flexible o flotante. Este tipo de cambio flexible, circulante o flotante es el tipo de cambio que se encuentra determinado por la oferta y la demanda de divisas
en el mercado. El Banco Central del país no interviene. Una moneda que utiliza el tipo de cambio flotante se conoce como moneda flotante.